Hola, bienvenidos mis queridos amigos. Hoy estamos 24 de enero del año 2022. Que tengan un buen día, tarde, noche, dependiendo de la hora y el lugar en que nos estén viendo. Bien, vamos a continuar con el capítulo 9 del curso. Más que el curso, es cómo estudiar el Kempo, el Infinity Insight Mental Stimulation, que es el volumen 1 del Infinity Insight. ¿Ok? Entonces, Ángel, ¿qué nos toca en el capítulo 9? Formalidades y rituales. Okay, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué entienden por formalidades y rituales? Imagino que esta parte del capítulo... Ajá. Dale, Santiago, habla. No se olviden de lanzar la mano, ¿ok? Para poderles dar el paso, si no, se interfiere. Continúa, Ángel. Bien, pienso que cuando habla de formalidades, máster, hace referencia a la parte de los gestos que se hacen dentro de la clase, dando a entender que son cosas, o sea, donde se aplica la disciplina, y cuando habla de rituales son gestos que vamos a hacer corporalmente, que tienen un significado dentro de la clase. Ejemplo, el saludo, la reverencia hacia los instructores, ese tipo de cosas. Muy bien, excelente. Pues comencemos leyendo, Ángel, por favor. Cada vez que la tradición puede complementar el presente, así como influir en el futuro, nunca dudo en adoptarlo. Las formalidades y los rituales asociados con las artes marciales tienen y todavía sirven un papel importante. Debido a sus cualidades positivas, están estresados y enfatizados en todas mis escuelas. A través de la adherencia a las formalidades y rituales, la disciplina y el respeto se arraigan en los estudiantes. Sin embargo, hay que enfatizar que la adherencia a las formalidades y rituales no obliga a nadie a cumplir con ninguna secta o religión. Las siguientes son solo algunas de las formalidades y rituales practicadas por mis estudiantes. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué entendieron con eso? Santiago, dale. Bueno, yo entendí que, yo entendí en eso que en el Kempo hay como unos protocolos a seguir para uno estar dentro de la clase y que hay que seguirlos como para mantener un orden, pues. Eso es lo que yo entendí, no teniendo uno que meterse en ninguna secta o religión porque esto vendría siendo innecesario. Correcto. Pues fíjate el punto importante que te dice. Sin embargo, hay que enfatizar que la adherencia a las formalidades y rituales no obliga a nadie a cumplir con ninguna secta o religión. Los siguientes son solo algunas de las formalidades rituales practicados por mis estudiantes. Entonces, dése cuenta que muchas veces se confunde el camino espiritual con la religión. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado de no pasar los límites del uno y del otro, ¿de acuerdo? Para poder, por el bien de todos. Entonces, cuando haces campo, y cuando vas a la iglesia, vas a la iglesia. ¿Ok? Entonces, son dos cosas muy diferentes. Inclusive, Larry me comentaba alguna vez que uno de sus Black Belt era su pastor. Imagínense. Pero cuando haces campo. No estás dando discursos religiosos ni nada de eso. Vas a lo que vas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos con la primera formalidad, Ángel, por favor. Ok, respeto verbal. El uso de la palabra mister o señor, todos los cinturones negros e instructores son tratados como señor y luego por su apellido. Esto genera respeto a los rangos superiores. Ok, muy bien. Ayuda a reconocer... ¿Sigo? Sí, continúa. Ayuda a reconocer su destreza, experiencia y tiempo dedicado al arte, ya que nos dirigimos a los hombres mayores de edad como señor, como un medio para mostrar nuestro respeto por su capacidad, sabiduría, edad y experiencia. Así debemos mostrar respeto a aquellos con más experiencia en el arte. Muy bien. Aquí hay un punto importante que casi no se usa a nivel de Latinoamérica.
Normalmente utilizamos el término os, ¿verdad? Que no es un término americano, sino es un término japonés. El término americano sería yes sir o sí señor, ¿ok? Porque claramente el señor Parker, como yo lo digo, señor Parker, especificó y se aseguró de que así sea. Siempre se debe dirigir hacia la persona como mister o como señor, para que esta persona pueda, ¿cómo se llama esto? Pueda mejorar su respeto hacia la persona de una manera muy, ¿cómo sería ese término? Muy respetuosa, básicamente redundando un poco. ¿Ok? Entonces, cuando alguien da una orden, un maestro da una orden, uno dice yes, sir, o sí, señor. Y así de sencillo. O también, por ejemplo, en Estados Unidos usa mucho cuando hablan, por ejemplo, he visto que hablan con el maestro Larry, dicen Mr. Tatum. What do you think about this? O sea, Mr. Tatum, what up? Mr. Tatum, Mr. Tatum. O sea, siempre en Estados Unidos lo mantienen bastante esa formalidad. ¿Ok? Solo que acá nosotros nomás lo tenemos algo descuidado. ¿De acuerdo? Eso pasa a nivel de Latinoamérica. Vamos con el siguiente. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro? Sí, excelente. Será bueno intentarlo ponerlo en práctica, ¿no? Es parte del respeto verbal, como dice allí. Muy bien. ¿Está claro? Vamos a volver a Sí. leer el párrafo, porque creo que no quedó claro. ¿Cómo respondes cuando alguien te dice sí, está claro, no está claro, si está entendido o no está entendido? En inglés se dice, Yes, sir. ¿no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir, correcto. Entonces, cuando pregunta, ¿está claro? ¿Qué tiene que Sí, señor. responder? Ok, es parte de las formalidades, ¿ok? Acuérdense que es el señor Parker el que lo dice, no lo invento yo, ahí está ahí. Vamos, siguiente, por favor, Ángel. Gestos físicos de respeto. De respeto. Saludo de respeto. Al entrar en la escuela, los saludos que utilizan los gestos prescritos de la mano se hacen a todos los cinturones negros y a los instructores juntos con el saludo verbal adecuado. En la dirección del señor, seguido por su apellido. El saludo siempre se dirige al titular de la banda superior primero y luego en el orden de su rango, más alto al más bajo. Incluso cuando una clase está siendo conducida privada o de otra manera, un instructor es requerido llamar a sus estudiantes a la atención. Hace que sus estudiantes se enfrenten al instructor mayor cuando él llega y lo saluda. Si un Ok. estudiante llega tarde, ¿Cómo sería eso? este, bueno, pienso que creo que lo que quiere decir es, si está la clase formada y llega el instructor, el rango, o sea, el cinturón de mayor rango debería llamar la atención a todos para saludar al instructor o al maestro que está entrando a la escuela. Correcto. Entonces, siempre, si por ejemplo un primer dan está dando una clase y entra un segundo dan, tercer dan o siempre alguien superior, debe separar la clase y saludar al maestro o al rango superior. Más aún si es un gran máster, un máster o un senior profesor. Hay que tener siempre en cuenta esas consideraciones. Ahora, cuando un gran máster está dando, o un máster o alguien superior está dando la clase, no se requiere de eso. ¿De acuerdo? Entonces, Si el gran sí, máster está señor. dando la clase, pues no requiere que haga parar para saludar a un cinturón de menor rango. ¿Vamos? Muy bien, continuamos, por favor. Okay. Si un estudiante llega tarde a clases, debe estar en el borde de la sala de entrenamiento, ser reconocido por el instructor y saludar al instructor antes de que se le permita unirse a clase. El mismo procedimiento utilizado en el saludo prescrito ocurre después de meditar. Y cuando un estudiante está a punto de salir del área de práctica y de la escuela, aún estando lejos de la escuela, se requiere que el estudiante siga mostrando este respeto. Como un apretón de manos
es una señal de respeto y amistad. A través de esta práctica, los estudiantes aprenden a humillarse, a ser cortés con los demás, a desarrollar la paciencia, así como, como a apreciar los esfuerzos de su instructor. Ok, Sí. muy bien. ¿Qué entendieron con eso? Bueno, yo entendí acá de cuáles son los gestos que hay que realizar al entrar al lugar de entrenamiento y al salir también. Habla de que si un estudiante llega retardado, no puede ingresar al área de entrenamiento sin que el instructor lo reconozca. El instructor le dé el permiso de poder entrar. Correcto, muy bien. Entonces que el Y bueno, y estudiante habla que... por su casa, ¿no? Ujú. ¿Qué más? A ver, Santiago. Bueno, que hay que mantener, por lo que leí ahí, el respeto dentro y fuera del dojo al sensei. No, no se puede dejar nada más cuando estamos entrenando, sino que tiene que ser fuera, pues, porque también sigue siendo nuestro sensei. Correcto, muy bien. Excelente, Santiago. José, cuéntanos. Sí, bueno, es entendible. ¿Verdad? Cuando uno llega, prácticamente no va a entrar, tiene que estar, porque cuando uno llega a la clase también pasa lo siguiente, pierde un tiempo que es necesario, siempre bueno que la disciplina y el orden. Entonces, con falta de respeto, uno pasar sin, llegué yo, o sea, llegué con mi casa y No entré se sin escucha, José. Se escucha con mucha interferencia. No sé si la apagas y le vuelves a aprender para que se te escuche mejor. listo, se oye, Dale para ver. se oye. Enciendo. ¿Se oye? ¿Cómo se oye? Bien. Igual está como Recortado. con interferencia, sí. Esta parte del respeto y la consideración con los compañeros y con uno mismo. Entonces, cuando uno llega a la clase, debe dar el tiempo de más y el tiempo propio. Aprovechar el mayor tiempo posible dentro de la clase. Muy bien, José, gracias. Y con la formación. Perdón, pero es que se te escucha súper entrecortado, no se te escucha bien. Muy bien. Entonces, parte del respeto, ¿qué más es? ¿Cómo dijo Master? ¿Qué otra forma de respeto conoces para un instructor superior en una clase de Zoom? El saludo, la reverencia. Ajá, ¿qué más? Ni idea. Por lo menos mostrarte para saber si estás ahí atento o estás en otra actividad. Entonces, como que yo diera la clase así. ¿Te parece bien? No. Exacto. Yo te estaba hablando ahí, pero chévere. Pero en realidad estoy haciendo otra cosa. Sí, ¿Esto es correcto. un ejemplo de respeto? No. ¿Si se fijan? Pues desde ese punto parte del respeto. Acuérdense que estamos viendo los gestos, formalidades y rituales del American Camp. Y esta es una clase de American Camp. ¿Sí? Entonces hablamos de los gestos físicos, que se saluda al ingresar, al salir, se pide permiso, tanto para entrar como para salir. Se pide para ir a tomar agua, para ir al baño, para cualquier cosa, tienes que solicitar permiso al instructor. ¿Por qué nace esto? Por algo que se llama disciplina. ¿Ok?
Porque una escuela o una academia o un dojo está para desarrollar la disciplina. Y entonces si todo el mundo entra, sale sin saludar, como de la gana, como si entrara a un centro comercial, ¿dónde estaría el desarrollo de la disciplina ahí? En ninguna. Por eso es que se exige y se mantiene los códigos de disciplina. Esto es un código de disciplina, porque dice formalidades y rituales. Es un código de disciplina que se instaura dentro de todas las escuelas de artes marciales, en la mayor parte. Nos están hackeando, creo. En la mayor parte de artes marciales siempre está esa parte de la tradición que es muy buena. ¿Ok? Continuamos, Ángel, por favor. Ok, maestro. Colocación de los instructores de la banda, me imagino que se refiere al cinturón, solo se les permite atar y colocar su cinturón con el nudo en el centro. Sin embargo, cuando un instructor es enseñado por alguien de rango superior privilegio y coloca el nudo al lado izquierdo para mostrar respeto al instructor señor. No tener en cuenta esta formalidad denota falta de respeto a un instructor. La única vez que el estudiante puede colocar el nudo en el medio es cuando él o ella compite en un torneo. Todos los estudiantes varones. Hasta ahí. Ajá. Bueno, como ven, esto es algo que ya no se está aplicando actualmente en el mundo del Kempo. En algunos lugares sí lo mantienen todavía, en otros no. Esto es algo que ya no tiene necesidad de ser porque ya se reconoce que hay rangos de acuerdo a las rayas que hay en los cinturones, ¿verdad? Entonces no se está aplicando mucho eso hoy en día. De hecho, yo nunca lo he aplicado porque no he encontrado sentido. Pero el señor Parker muestra y dice que se debería hacer así. ¿Ok? Pues ahí estamos en un limbo legal. Yo en la escuela lo practico con la intención de que, como dice que eso demuestra el respeto hacia el instructor, entonces no tanto por diferenciar el rango, sino porque ellos muestran que están recibiendo conocimiento y una forma de respeto. Dice allí, por eso lo tomé también en clase. Pero si ya no se está usando, bueno. Debíamos hacerlo todos, ¿no? Pero como te digo, ya es medio... Hoy en día no lo he visto hacer mucho. Al menos de parte de mi maestro, nunca lo hemos hecho, así que no hemos tomado esa consideración en cuenta. Podríamos comenzar a verla, pero sería de analizarla. Ramirito. Hola, buenas noches. Disculpen, no servía no me podía conectar antes. A ver, cuando yo hacía Simun Hapkido, a nosotros antes de cinta negra nos hacían poner el cinturón hacia la izquierda. Era desde blanco hasta negro, teníamos siempre hacia la izquierda. Y se sigue utilizando en eso. Y lo que estamos viendo ahora me hace acuerdo cuando yo estuve en la ESMA, en la Fuerza Aérea, en la Escuela Militar Superior de la Fuerza Aérea, donde se indica, o sea, se enseña desde el rato que ingresas hasta que te gradúes, el respeto, la consideración a los superiores. Es decir, puede ser el brigadier mayor, subteniente, teniente, pero siempre tienes ese respeto, esa consideración. No puedes salir de la fila, no puedes entrar a la fila, no puedes sentarte si es que hay un más antiguo que tú. Si es que entra un más antiguo, todo el mundo se levanta. Entonces, es una forma de respeto y consideración hacia una estrella, dos estrellas, dos barras, ¿no? Entonces, esto más o menos me hace acuerdo, hace tantos años, de cuando estuve en la escuela militar. Y eso yo pienso que es bueno, es saludable, porque te indica el respeto hacia las personas que tengan la cinta más alta que tú. Eso nomás. Excelente, Ramirito, muy bien.
¿Alguien más? Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar, Ángel, por favor. Ok, man. A la siguiente Todos página. los estudiantes femeninos Vamos a pasar a la siguiente página, por favor. solo con derecha. También está con... ¿Aló? Disculpe, man. Ahí sí. Casi no te escuchábamos. Ahora. Ok, excelente. Dice, todos los estudiantes femeninos atan su cinturón con el nudo colocado a la derecha. Una vez más, esto no solo demuestra el respeto, sino que ella es una novicia femenina, aún no privilegiada para compartir el honor que tienen los instructores y los de mayor conocimiento. Las hembras designadas tienen el privilegio de ser instructoras, permitiéndoles así el honor de tener un nudo atado y colocado en el medio. La participación como competidor también permite que un estudiante femenino ate su nudo en el centro. Arco de respeto, no adoración. Cada vez que un estudiante entra o sale de la sala de entrenamiento, se les pide que se arqueen. La inclinación a la sala de entrenamiento demuestra respeto por el arco, así como el área donde otros han entrenado ante que él. La inclinación se hace solo en objetos inanimados. El saludo de la mano, siempre se hace para mostrar respeto a un instructor o un individuo. Ok, hasta ahí. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cuándo haces reverencia y cuándo haces este saludo? A ver. Reverencia a objetos inanimados, ejemplo, lugar de entrenamiento. Saludo con las manos a los instructores o individuos vivos. ¿Está claro? Súper importante, porque a veces saludan al espacio físico en vez de hacer la reverencia y en vez de saludar al instructor hacen reverencia. ¿Se entiende? Entonces siempre reverencia, una pequeña reverencia o un arco, como dice aquí, arco de respeto, no de adoración, claramente está, es un arco de respeto. Haces el bow para poder ingresar al dojo o al estudio o academia. Y si está el instructor, pues saludas directamente al instructor, ¿ok? Buenas noches. Hola, Héctor. Venía viajando un poquito atrasadito, por eso recién conectándome. ¿En qué capítulo están? ¿En qué capítulo estamos? Capítulo 9. Muy bien. Continuamos, Ángel, por favor. Bien. Ahora viene meditación. Antes de que una clase comience, realmente los estudiantes deben meditar en una postura de caballo, con la espalda erguida, la cabeza arqueada, los ojos cerrados y sus manos abiertas cubriendo sus puños apretados. Esta posición también se asume al concluir la presentación. El propósito de esta práctica es hacer que los estudiantes despejen mente de todas las actividades de estrés externas, comenzar su clase. En el caso de que pudieran haber tenido confrontación en la calle, causando pensamientos negativos, deben despejar sus mentes de tales pensamientos para evitar que ellos o otros estudiantes recibir lesiones posibles. Con una mente tranquila y serena, podrán absorber el nuevo material más fácilmente, ser más conscientes de sus esfuerzos y conscientes en sus acciones. En resumen, prepara la mente y el cuerpo para recibir o reflexionar sobre los conocimientos obtenidos. Al Muy bien. meditar, en la conclusión de la clase, ¿ok? Muy bien. ¿Qué entendieron hasta ahí? Cuéntenme. No todos a la vez. One by one, muchachos. ¿Qué entendieron hasta ahí? Ángel. Bueno, Master, que la meditación en Kempo, como vemos, no es
pensar y darle vuelta a la clase, sino simplemente despejar la mente de los problemas externos antes de comenzar la clase para poder asimilar más fácilmente el conocimiento. Excelente, muy bien, Ángel. Santiago. Bueno, yo aprendí que la meditación se utiliza, ¿verdad? Para despejar la mente y dejarlo como un papel en blanco para cuando inicie el entrenamiento. Sí, sí, podría ser, en cierta forma. Ok. ¿Qué opinas, Diego? Máster, una pregunta. El tiempo. ¿Hay algún tiempo, por ejemplo, puede ser 10 segundos, minutos? No hay un tiempo definido que te diga, pero normalmente se lo hace como por 10 segundos. Porque recuerda que vas a entrenar, no a meditar. Y el punto es que uno debe poner su atención en el entrenamiento y en unas cosas exteriores. Como siempre les digo a mis estudiantes, pues de la puerta del dojo para afuera se quedan los problemas y aquí vienes a mejorar porque es tu tiempo de mejoramiento. Este es tu tiempo, este es tu bienestar. Entonces no admitimos que traigas problemas al área de entrenamiento, sino que vengas tú a mejorar. Y eso es básicamente lo que se hace por unos 10 segundos aproximadamente. Ramírito. De acuerdo a eso, en la meditación nos ponemos en el momento adecuado. En ese rato, el momento adecuado para recibir todo. Dejas afuera todos tus problemas, dentro del dojo haces, o sea, lo que decía un compañero, es la hoja en blanco que tú, con tu instrucción, nos vas a dar, nos vas a llenar esa hoja. Sí, exactamente. Por eso el saludo, la meditación se hace al inicio y al final de cada clase. ¿Ok? Al principio es para poner tu mente y tu atención en el tiempo y el lugar y en el espacio en el que vas a trabajar. No poner tu mente en blanco porque necesitamos que tu mente esté consciente, ¿ok? No que estés divagando, volando. Necesitamos que tu atención esté aquí, ahora, en tiempo presente. Y se lo hace al final, la meditación también, como una muestra de respeto y agradecimiento por los conocimientos recibidos. Los internalizas y te vas con ellos. Acuérdate que lo que estás aprendiendo no es para ti. Es para los que vienen atrás. José, vamos a ver si está mejor tu sonido. Sí. Quisiera. Deseo que sea así. Bueno, sí, nos ponemos en situación, en disposición, tanto física y mental, para recibir el conocimiento que se nos va a brindar. Que no haya ningún pensamiento que entorpezca o dificulte esa asimilación. La asimilación que necesitamos en el momento para dedicarnos solamente al entrenamiento y estudio. Sí, muy bien, José. Ángel, continuamos por favor en la siguiente página. Ok, man. A meditar en la conclusión o al finalizar la clase. Dale. Bueno, la siguiente página ya es el capítulo 10. No, o sea, donde está al meditar en la conclusión de la clase, los estudiantes deben reflexionar. Ok. Al meditar en la conclusión de la clase, los estudiantes deben reflexionar sobre los conocimientos recibidos y hacer un compromiso personal para no hacer mal uso de los nuevos conocimientos, o viejos por ese caso. Deben reflexionar constantemente sobre la preciosidad de la vida y el credo que deben seguir. Vengo a ti solo con karate, mano vacía, no tengo armas, pero no debo ser forzado a defenderme. Mis principios o mi honor, en caso de que sea una cuestión de vida o muerte, de lo correcto o incorrecto, entonces aquí están mis armas, karate, mano vacía. ¿No se le escucha más? Ok, muy bien. Entonces tenemos una mala traducción del creed o del credo de Kempo, pero lo que nos dice la reflexión es que tienes el compromiso de no hacer un mal uso de lo que estás aprendiendo. ¿Ok? ¿Por qué le llamamos credo?
¿Por qué es el Kempo Creed? ¿Por qué utilizamos eso? Un credo es como una declaración, una confesión. Entonces nosotros como que declaramos esas acciones que están escritas allí como una forma, como un estándar a seguir, pues, que debemos comportarnos de esa manera porque realmente no tenemos un conocimiento, o tenemos un conocimiento destructivo y de guerra y de otras cosas más, pero que deben ser usados para el bien y no para el mal. Solamente lo debo usar en defensa propia, como dice allí, sin cuestión de vida o muerte. Entonces es como una regla, una normativa que nos inculca el tiempo. Bien. Ahora piensen en vez de credo, código de honor. Mientras Santiago habla. Dale, Santiago. Bueno, sí, máster, es como usted dice, un código de honor o un juramento que uno tiene que seguir para estar en el Kempo, pues, porque si no, no tiene sentido, si no cualquiera va, viene y aplica esos conocimientos para mal y eso no puede ser así, pues. Muy bien. Gracias, Santiago. ¿Se entiende? Entonces, un código de honor es un código que te permite a ti controlar tu temperamento, controlar tu impulsividad, si la tuvieras, y hacer que se mantenga ahí, solo cuando sea un estricto caso de Vida o muerte. vida o muerte. ¿Qué más? Vida o muerte. ¿Qué Derecho más? o justicia. Ajá, muy bien, ¿qué más? El honor. El honor, muy bien, ¿qué más? La defensa, Defender mi principio, ¿no? defensa de los tuyos. Sí, pero acuérdate que dice que vengo hacia ti con las manos vacías. No tengo armas. Pues si soy obligado a defenderme, vamos a tomarnos 2 minutos para analizar el código de honor del kempoísta o credo. Comience. Tengo tico, mi mano vacía, si no tengo armas, pero si estoy forzado a defenderme, principio primero, distancia, ¿Ya? ¿Analizaron el código de honor del kempoísta? O también llamado credo. Cuénteme su conclusión, one by one. O sea, uno a uno. Empecemos por Ángel. Bueno, más claramente el código de honor nos indica pues que nosotros nos mostramos a nuestros semejantes o enemigos con nuestras armas o nuestras manos vacías y que les enseñamos, o mejor dicho, decimos que no vamos a usarlas solamente si ellos somos forzados, pues. O si mi honor es violado, o si mis principios se ven afectados, o si la situación es de vida o muerte, ¿verdad? O si algo no es correcto o incorrecto, entonces yo estoy en la obligación de usar los conocimientos que el tiempo me ha brindado, o sea, usar mis armas para poder solventar, solucionar. Entonces es como solamente lo hago si me veo forzado, pues. Muy bien. Excelente, Ángel. ¿Qué dices tú, Diego? Bueno, el credo nos muestra parámetros, nos muestra límites que tenemos que tener, ¿no? O sea, no podemos sobrepasarnos ni tampoco podemos quedarnos sin usarlos. Entonces, porque si no caeríamos a ver, es como que le están pegando a mi mamá, entonces, pero como dice aquí que no tengo que hacer mucho daño, entonces, o sea, no tenemos que esos parámetros continuar, porque dice vida o muerte, derecho a injusticia, dice cosas como que honor, etcétera. Entonces son los parámetros que nos dan para poder defendernos, para poder usarlos y para que eso no nos caiga en contra. Muy bien. Excelente, Diego. Gracias. Héctor. Yo lo veo como un patrón también dentro de lo que debemos y podríamos hacer en el momento crítico. Patrón quiere decir dentro de lo presupuestado o de lo legal, puede ser.
Depende de la época, obviamente, pero este está bien estructurado para que sea adaptado en distintas épocas. Más por ese lado lo veo yo, no como tanto como algo como reglista, ¿sí? Lo veo como un poquito más un patrón que hay que seguir. Muy bien. Ramirito. A ver, yo le veo también como una especie de que nos da de aquí a acá. ¿Sí? O sea, no te puedes pasar de esos límites, ni muy hacia abajo, ni muy hacia arriba. A ver, yo les hago la consulta actual. Estamos viendo que aquel policía que mató a 2 ladrones está metido a juicio y va a estar preso. A ver, y me vienen a decir que primero tenía que dispararle al dedo meñique, porque era el dedo índice o el gordo y ya estaba de más. Y era la vida de él. 2, o eran 3 pillos, mató a 2 y ahora está preso. ¿Qué pasaría en el caso nuestro que tengamos esto en mente y sigamos al pie de la letra? Si nos atacan con un cuchillo o con una pistola y está en juego la vida de tu familia, por más manos vacías que tengas, yo pienso que le botas del carro o sacas algo, aunque sea una piedra, pero tienes que defenderte. Entonces, me parece también, de acuerdo a la realidad, me parece, es bueno, es como el creo en Dios Padre Todopoderoso y todo eso, pero el rato que no tienes que comer, ya no crees en eso, pues. Yendo hacia la parte religiosa, ¿no es cierto? Si te van a atacar 2 o 3 y tienes tú un revólver, un cuchillo, una piedra, te vas a defender. Entonces, lo que nos daba este código de aquí a acá, ya se pierde. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, para que tengan un contexto, los que no son de Ecuador, acá hay una polémica porque un policía actuó para proteger a alguien que lo estaban asaltando. Y hubo un intercambio de balas. Y el policía lo sentenciaron a 3 años y 7 meses, creo, por haber defendido a esta persona de los delincuentes, porque supuestamente los delincuentes solo habían disparado una vez y él disparó 7. Okay. Y encima más tiene que indemnizarlos con $3,000. El policía, el delincuente. 10 de cada uno, 10,000. 10, perdón, ya le subieron la tarifa. $10,000 a cada familiar del delincuente por daños y perjuicios. Y a eso le sumas 3 años, 7 meses de cárcel por cumplir tu trabajo. Entonces, para que vean cómo está la situación, eso para que tengan la idea de lo que Ramiro habló. ¿Ok? Entonces, hablamos del creed, porque se lo menciona aquí el señor Parker, y credo también tiene que ver con las enseñanzas. ¿Ok? Diego, adelante. Sí, de lo que está diciendo el doctor, bueno, ya que nos contextualizamos, sin llegar a tanta polémica, o sea, sería como que cuando uno está pasando una situación extrema, uno se olvida, obviamente, lo que usted dice de los parámetros. O sea, uno no está mirando, ay, sí, si le golpeo aquí puede ser que le haga mucho daño y me mete en problema. Cuando uno está con la adrenalina en la cabeza y en la sangre, uno no piensa, uno solo actúa y empieza la parte instintiva, ¿no? Entonces, yo hasta donde podría como que abogar, digamos, porque este caso que está pasando hoy, claro, bueno, juega muchas cosas, pero con respecto al credo, o sea, es intentar no sobrelimitarnos, perdón, no extremarnos, ¿no? No sobrepasar, porque sabemos bien que podemos, es verdad, o sea, sin llegar a un extremo, ¿no? Entonces, qué sé yo, estoy con un amigo, me hizo enojar y le caigo a puños, entonces claro, no tengo que sobrepasarme, ¿no? Entonces tengo que saber que tengo un arma y el arma es el tiempo, las manos vacías, dice.
Entonces sería por ahí, porque sí, o sea, intentar calmarnos con la cabeza caliente es muy difícil, y todo el credo se va lejos, se va para un lado. Entonces, por lo pronto, cuando uno está con la cabeza fría, entonces uno entiende, se le queda en la memoria, se le queda en el inconsciente, y cuando hay estas situaciones extremas, puede ser que funcione. Eso tal vez podría funcionar así. Muy bien, gracias Diego. Entonces, credo viene del latín que significa yo creo. Y conceptualmente hablando, el credo es como un conjunto de convicciones, principios y opiniones de un individuo o de una comunidad. Básicamente ese es un credo. Un conjunto de principios, opiniones, convicciones, porque yo creo. ¿Se entiende? Entonces, eso es básicamente nosotros creemos que vamos a utilizar esto cuando sea cuestión de vida o muerte, del derecho a la injusticia. Ahora, ¿cuáles son las convicciones que uno tiene sobre el derecho a la injusticia? ¿Ven? Para eso tenemos los principios. Entonces, hablamos de Kempo como ley del puño. Entonces, la aplicación de las leyes que rigen el uso del Un puño. vasito para coger jugo. ¿Ok? Jugo con Entonces, trabajar de esa manera, whisky. los que no estuvieron en la clase anterior, hablamos sobre la filosofía del American Kempo. La filosofía propia de Mr. Parker. Entonces, sería bueno que complemente para que tengan idea de cómo fue y cómo llegamos a esta parte. Porque el capítulo anterior de la filosofía, de mi propia filosofía, como dice el señor Parker, se complementa con esto del credo y las formalidades y rituales que utilizamos en el American Camp, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice Santiago y luego José. Dale, Santiago. Bueno, yo por lo que puedo entender aquí, que un código de honor como el nuestro regula nuestra conducta externa hacia los demás para un mayor control de nuestras acciones. Pues, por ejemplo, los casos así de los policías que escuché, el último de Ecuador, a él lo sentenciaron porque se excedió. Pues si los delincuentes le dispararon una vez, él tenía que disparar una vez. Pues, o sea, es por eso que, o sea, uno tiene que tener cuidado, pues, en ser equitativo, tanto ser equitativo con el contraataque, porque si uno se excede, también uno se puede meter en un problema, pues. Como que, por ejemplo, yo tenga un palo, el oponente esté desarmado y cuando él me venga a atacar, yo, en vez de lesionarlo, lo mato, pues eso no puede ser así. Tengo que primero, o sea, lesionarlo. O sea, tengo que lesionarlo, pues, a menos que él también esté igual de armado que yo, ahí sí podría hacer eso, pero de lo contrario, no podría, porque si no, el credo no tendría sentido. Muy bien, gracias, Santiago. Muy bien, entonces finalizamos el capítulo número 9 y se viene un tema bien interesante en el capítulo 10. Pero antes de eso, preguntas. Pueden tomarse un vasito de agua, un cafecito. Como dicen, cheers, los gringos. Ok, ¿no? Ramirito, adelante. Estás muteado. De acuerdo a las leyes nuestras, se considera que, como dijo el compañero anterior, debe estar en igualdad de condiciones. Es decir, si él tiene el que te ataca tiene un palo, tú debes defenderte con palo. Si es que con cuchillo, pistola con pistola. Si ellos están 2 o 3, tú puedes tener una pistola, porque ya te equiparas a ellos. Entonces, eso también hay que saber. ¿Me entiendes? Si me viene uno a atacar con cuchillo y yo tengo que defenderme y todo en las mismas condiciones de él. Pero, ahí viene el pero nosotros, al estar estudiando el Kempo, sabemos cómo usar estas armas. Entonces, no es que estamos iguales, tú estás aquí y el este está acá, aunque puede ser también que tú, por más que sepas, él esté acá, porque él hace todos los días, el pillo hace todos los días el manejo del cuchillo y todo lo que hace. ¿Sí o no?
Lo mejor no sería Yes. darse el golpe, no pegarse. Sí, como dice, ¿Qué dice? Que te apuñalen. como cada responsable, un instructor es el responsable de conocer las leyes del país. Entonces, cada país tiene su interpretación de lo que es la defensa personal. En el caso de Ecuador, tiene que ser en igualdad de condiciones en el acto y en el instante en que suceden las cosas. Porque no es que el tipo te golpea, tú vas a la casa y sacas el bat y le regresas a meter a palazos. Eso ya no es defensa personal. Tiene que ser en el instante y en igualdad de derechos. Obviamente, como no tenemos igualdad de derechos, porque los delincuentes tienen más derechos, nosotros tenemos que ver las formas de ingeniarnos para salir vivos sin necesidad de lastimarlos tanto, para que no tengan una incapacidad mayor. Pues ahí le dices, ay, es que se rompió un dedo porque me golpeó y no sé, se rompió un dedo. O yo me caí y le pegué accidentalmente con la cabeza en la nariz. Entonces hay que aprender como a disfrazar todo lo que sabemos para que esté dentro del ámbito legal. No sé, yo solo me cubrí y él metió su cara en mi codo. ¿Ok? Muy bien, entonces, José, dale, veamos, ojalá ya esté bien tu sonido. El creador nos muestra, nos manifiesta esa formación que nosotros adquirimos cuando tenemos conocimiento y conciencia de lo que podemos hacer y cómo hacer con el arma natural. Y bueno, y también nos regula de alguna manera o de otra el uso de estas armas naturales. Entonces siempre respaldado por el conocimiento. No mismo, José, está tu sonido feo, feo. Pero no te escuchamos nada. Puedes escribir en el chat. Buena idea la de Héctor. Tenemos un feedback con tu sonido y el mío, no sé por qué. Ok, muy bien. Vamos finalizando el capítulo 9. Bienvenidos al capítulo 10, que es un tema muy, muy interesante y quizás vayan a descubrir ciertas cosas interesantes en este capítulo. Dale, Diego. Para que descanse Ángel, que está mal de la garganta. En todas, al sistema de clasificación de cinturones. En todas mis escuelas, los estudiantes de conciencia pueden calificar para la promoción siempre y cuando sean juzgados por criterios especiales establecidos por mí. Si en el tiempo, el rendimiento y la capacidad de un estudiante corresponde a mis niveles de competencia establecidos, él o ella pueden ser considerados para el adelante. Estos niveles son distinguidos por un sistema de cinturones de color graduados que consiste en blanco y amarillo principiantes, anaranjado y púrpura intermedios, azul y verde hábil, café avanzado y semi-experto, negro altamente avanzado o experto. Un análisis del carácter del estudiante es también una consideración importante. Muy bien, gracias, Diego, hasta ahí. Entonces, ¿qué entendieron hasta ahí? Vamos viendo. ¿Qué captaron? Ángel, adelante. Bueno, Master, aquí claramente en este pequeñito párrafo, aparte de que muestra los niveles de los rangos, el maestro Parker nos está mostrando que la habilidad, que los ascensos de grado dependen de la habilidad del estudiante y si el maestro los ve competentes para ascender. O sea, que no es definido por un tiempo. Es dependiendo de la asimilación del contenido del muchacho y si el muchacho es bueno y yo lo veo competente a ascenderlo, lo hago. O sea, no hay algo, no hay un estándar, por decirlo así. ¿Se entiende? Ese es el punto importante. Ay, es que el tiempo en grado. Ay, el tiempo en grado, Dios mío. Y pasan quejándose como María Magdalena por el tiempo en grado. Y se resienten porque alguien avanza más rápido que ellos. ¿Se entiende? Entonces aquí claramente el señor Parker te dice que en todas sus escuelas
cualifican, porque no dice califican, es cualifican, que es diferente a calificar, cualificar. Ok, son dos cosas muy diferentes. Vamos a ver la diferencia entre calificar y cualificar, por favor. Busquen, googleen y vean la diferencia entre cualificar y calificar. Vamos, un minuto para ver las diferencias. Parece lo mismo, pero no es igual. ¿Lo tienen? Sí. Sale Ángel, ¿qué dice? Dice, el término calificación se emplea para hacer referencia a la valoración del grado de suficiencia o de no suficiencia de los conocimientos académicos, mientras que la palabra cualificación se refiere a la formación especializada para desempeñar una actividad profesional o un trabajo específico. Exacto, muy bien. Entonces, cualificar viene de atribuir a una persona, una cosa, cierta cualidad o propiedad. ¿Verdad? Y la otra dice impartir la preparación necesaria para realizar un trabajo técnico que exige conocimientos y una práctica específica. Se dan cuenta entre la calificación y la cualificación. Busca cualificar, que busca ver las cualidades de la persona. Entonces, normalmente un instructor observa las cualidades que ha desarrollado el estudiante y en base a esas cualidades decide si promoverlo o no. Ya que el examen es un mero, ¿cómo sería? No es requisito, es un... Se me fue el término. Bueno, es una evaluación, pero no es tan significativa porque la evaluación o el examen es durante todo el tiempo que estuvo entrenando. Porque cada día tú lo estás observando, cada día estás viendo su habilidad, su crecimiento, su desarrollo, su capacidad de retención de la teoría y del estudio. Entonces, normalmente un instructor debería fijarse más en las cualidades que en las calificaciones. Si no, mire cómo el sistema educativo que tenemos es una desgracia porque no cualifican, sino califican. Entonces, eres bueno si tienes 10 o 20 o 100 y eres malo si tienes 1, 0 o no sé. Entonces, están viendo no tu habilidad, tu capacidad para aplicar, sino qué tanto puedes memorizar, qué tanto puedes, sí, básicamente memorizar. Yo conocí personas que se sabían el programa Kempo desde amarillo a café, pero así, al pie de la letra, todo el programa. Pero no podían aplicar ni una técnica. ¿Se entiende? Se conocían el programa al derecho y al revés, pero no podían hacer funcionar una técnica. Ya en los siguientes libros que estudiaremos cómo hacer funcionar las técnicas. ¿De qué depende? ¿Cómo hacerlo? Pero básicamente, la idea es que entiendas que como instructor, para los grados inferiores o abajo de cinturón negro, como yo les digo, los pre-black belt, los que están antes de cinturón negro, es tu decisión como instructor saber cuándo los promueves, cuándo no los promueves, siempre y cuando tengas un criterio bien formado como instructor. ¿De acuerdo? Continuamos, Diego, por favor. Muchas dudas han sido expresadas con respecto al sistema de ranking de cinturones. La estandarización, la acreditación, la calificación son solo algunos de los problemas que aquejan a la mente de muchos. ¿Por qué es mucho más necesario en un sistema en lugar de otro? ¿Por qué es que un cinturón negro se puede obtener en un año en una escuela y requieren 2 años y medio en otro? ¿Por qué es que los cinturones verdes en una escuela saben más y se ven mucho mejor que los cinturones negros de otra escuela? Estas preguntas solo activan otras preguntas. ¿Qué significa realmente una promoción del cinturón? ¿Qué importancia tiene para el estudiante?
¿Es el material y el color de un nuevo cinturón o la aplicación del conocimiento asociado a ese nivel de cinturón que cuenta? Continúa. Sí. Ahora intentaré justificar los méritos del ranking de cinturones o del sistema de ranking de cinturones que me opuse en gran medida durante mis primeros años de enseñanza. Mientras un sistema sea cual fuere el sistema, clasifiqué, ya me perdí. Clasifique correctamente todos sus elementos básicos en un orden sistemático y progresivo donde un precepto puede construir sobre el otro, entonces, y solo entonces puedes dirigir, dirigir tu sistema a niveles de graduación apropiados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A ver, ¿qué entendieron hasta ahí? Bueno, más por lo que puedo entender, habla de que si logramos nosotros clasificar, por decirlo así, los elementos básicos ordenados dentro de cada cinturón, eso se puede llevar un orden progresivo de enseñanza y de acuerdo a la capacidad del estudiante puede ser promovido. O sea, siempre y cuando cumpla con ese orden establecido que se está planteando. Muy bien. ¿Qué entendieron los demás? Adelante. Ecuador, adelante. O sea que perdón. Dale, Santiago, y después Diego. Vamos. Bueno, que cada nivel o cada cinturón tiene unos requisitos que uno como campoista tiene que cumplir si uno quiere optar por ellos, porque de ser así el caso no tendría sentido, pues, sabiendo los básicos y lo que viene después de esto. Ok, va por ahí. Diego, dale. Claro, o sea, a ver, para que esto funcione, tiene que haber un orden, ¿no? Una secuencia en la cual sí, está estructurado, está ordenado. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, que no básicamente hoy amanecí con ganas de mi cinturón amarillo enseñarle, qué sé yo, campo deportivo. Mañana le enseño, no sé, lucha en el piso. Claro, entonces básicamente ahí ya no habría ningún sistema. Y es por eso que a veces muchos caemos en eso, en algunas escuelas también caen en eso, dependiendo del estado de ánimo del profesor. Uno, también de la información que tiene el profesor, también se da clases, ¿no? Entonces, hoy el profesor no quiere dar clases, entonces como castigo hagan básicos, que eso era en mi época. O está el profesor entusiasmado, entonces ahora sí, pónganse guantes y cascos y empezamos. Y entonces una persona que recién está empezando, uno sabe a dónde va, qué mismo está aprendiendo y qué mismo sabe. ¿Ya? Muy bien, Diego, excelente. ¿Se entendió la idea? Pues vamos a continuar, por favor. Dale, Diego. Entonces, para estar seguro de los niveles de graduación de la lógica, revisé, reevalué y reorganicé todos los elementos básicos que conozco. Primero rompí estos fundamentos en categorías antes de ordenarlas en su orden de importancia. Y no rompí, sino dividí, por si acaso. Ok. Primero dividí estos fundamentos en categorías antes de ordenarlas en su orden de importancia. No solo hice esto de acuerdo a la categoría, pero yo hice lo mismo dentro de cada categoría también. Si se encontró que algún elemento básico era obsoleto, se descartaba como algo que es lo que debía saber y no dominar o hacer bien. En referencia a los requisitos físicos del arte, la lógica me impulsó a categorizar los elementos básicos en lo siguiente. ¿Sigo? Sí, por favor. Las posturas se convirtieron en mi primera opción, puesto que las piernas forman parte de todos los movimientos de autodefensa. Son tus primeros auxilios en crear distancia. Es el primer aliado del hombre. Los bloqueos.
Vinieron en segundo lugar porque sentía que los estudiantes deben primero aprender la defensa antes que la ofensa o el ataque. Los parries, aunque también se considera un método de bloqueo, se produjo a continuación ya que requiere un mayor grado de sincronización. Los puños fueron mi cuarta elección ya que me sentí que en este punto era el momento de aprender ofensa o defensa utilizando los brazos primero, mientras que mantener el apoyo y el equilibrio con ambos pies en el suelo. Y las huelgas es peleas. Puños. Ya están los puños. Los golpes. Los golpes. Fueron las siguientes porque enseñan una multitud de métodos en los que se puede tener técnicas ofensivas de rendición. En este nivel, un estudiante también se familiariza con los ángulos de ejecución. Las técnicas de dedo son armas ofensivas especializadas que requieren un alto grado de exactitud, pidiendo una mayor habilidad. Se coloca más arriba en la escala de aprendizaje. Patadas. Se enumera más abajo de la lista debido al factor de equilibrio. Es bastante difícil para un principiante mantener su equilibrio con ambas piernas. Enseñar a un estudiante a patear con una pierna y a equilibrar con el otro para obtener el máximo poder requiere paciencia y esfuerzo concienzudo. Maniobras de pies. Requiere coordinación con los movimientos de la parte superior del cuerpo, dado que el tiempo de la parte superior e inferior de la necesidad del cuerpo de sincronización completa. Las maniobras de los pies exigen más tiempo y por lo tanto se enumera más abajo en la línea de prioridades. Muy bien, hasta ahí. Perfecto, Diego, gracias. ¿De qué se pudieron dar cuenta? Cuenten. ¿Entendieron algo? Que no era el rosario primero. Apagar la vela. O calentar el agua. El manejo del ki. Dale, Ángel. Después les contamos esas anécdotas. Bueno, Máster, aquí se puede notar que el maestro Parker generó una estructura, pues. No solamente, sino que la plasmó, sino que la reorganizó, la reevaluó varias veces y la dividió, como dice ahí, pues, por categorías para tener un mejor entendimiento del sistema. Desde las más fáciles o lo más conveniente hasta lo más difícil o lo menos conveniente por el momento, según la habilidad del individuo. Se comenzó con las posturas, porque obviamente si no nos sabemos parar, estamos graves. Y así sucesivamente agregó tenía en la mente que primero la defensa antes que el ataque, y por eso fue organizando primero los elementos de defensa, como los bloqueos, los parries, para luego introduciendo los golpes sin dejar de tomar en cuenta el equilibrio. Por eso dejó las patadas mucho más abajo, porque requiere habilidad pues, para patear y mantener el equilibrio. Es interesante cómo él estudió todo eso. Exacto, muy bien. Entonces ahora, antes de nada, la tarea que tienen ahora en este instante, después de los comentarios finales de esta sección, va a crear una clase, una microclase con todos estos 7 principios que explica el señor Parker, de cómo sería una clase usando estos 7 principios. De estas categorías, perdón, estas 7 categorías. ¿Ok? Ramírito, ¿quieres decir algo? Sí, yo quería hacerles una pregunta. Cuando ustedes comenzaron, o cuando todos comenzábamos a hacer artes marciales del Kempo, ¿qué se les dificultaba más? Las posturas, el golpe, la patada, la coordinación. Entonces, yo pienso que el señor Parker tenía una visión muy grande para haber categorizado en esa forma. Porque me imagino, nadie es hábil o es muy hábil con las piernas, pero no con los brazos. Otros somos más hábiles con los brazos y no con las piernas. Otros las posturas se nos hace un poco difícil. Entonces, por eso mi pregunta, que ustedes que comenzaron y que están ya altos, ¿qué se les hizo más difícil? Buena pregunta. Bueno, a mí, cuando yo llegué al Kempo, venía de otro sistema que era el Taekwondo. Entonces, adaptarme a usar las manos y dejar de usar las piernas para patadas altas me costó, no saben cuánto. Eso fue uno.
Lo otro fue el idioma, porque de aprender coreano a aprender japonés. Ustedes imaginarán cómo era, ¿no? Del coreano al japonés y medio en Spanglish algo. Ujú. Después de eso, ir adaptándose a las nuevas posiciones. Porque normalmente en todas las artes marciales hay unas formas o katas que debes cumplir. Entonces, cuando ejecutas una kata de taekwondo es muy diferente a la shoryuken. Literalmente la de taekwondo es amebas hacerla, sin merecer el arte, ¿no? Es demasiado sencilla, demasiado simple. Cuando haces la shoryuken, conozco cinturones negros que todavía no les sale bien. Y es la forma corta 1, que es la base del sistema, ¿ven? Entonces, básicamente, eso fue lo que más se me dificultó a mí, trabajar más los brazos que las piernas, hasta lograr tener un buen equilibrio. No sé qué dicen los demás. No se les hizo difícil. No se te escucha, Ramírito. Como que se te La corta. coordinación. Digo que si no se les hizo difícil cuando el brazo derecho va hacia adelante y el otro hacia atrás y al revés, la coordinación esa no se les hizo difícil. Movimientos circulares y rectos. La verdad, para mí no mucho, o sea, no me requirió mucha complejidad. No sé para los demás. Ángel, dale. Bueno, yo particularmente, aquí echándole coco, no recuerdo que se me haya dificultado algo en el proceso de aprendizaje, ¿no? Lo que sí vos podría decir que tuve un poquito de tropiezo era cuando estaba más chamo, que hacía equipo deportivo, que un día entrenando me dieron una super patada que me voltearon los ojos y agarré un poquito de miedo a pelear, ¿no? Hasta que se me pasó y volví, pero de lo contrario, bueno, quizás unos movimientos de coordinación, por lo menos circulares y lineales, pero no a gran manera, pues, o sea, quizás 2 o 3 veces en la práctica y ya lo agarro. Pues. Creo que es por la habilidad de la batería, que practiqué percusión y siempre tuve la habilidad de poder tener esa independencia en los miembros. Bien, Ángel. Diego. Por ejemplo, a mí lo que se me dificultó, pero eso fue más tiempo después, era la secuencia de los movimientos, ¿no? O sea, a ver, algo así parecido a la coordinación. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, no sé, se me ocurre, una técnica de cinturón verde. Entonces tienes que golpear por todo lado. Y entonces a veces uno se olvida que la posición de la mano, la posición del cuerpo, y a veces quiere salir a como de lugar. Entonces a veces sí en esa época se me dificultaba eso. Podría decirse como coordinación, pero era como que seguir la secuencia a veces. Muy bien. Santiago, dale. Bueno, yo recuerdo de cuando empecé, a mí se me dificultaba más que todas las posiciones, pues. En coordinar esos pequeños detalles para que me quedaran bien. Y después vendría siendo el inglés porque no es el idioma que más manejo. Y también están las maniobras de pie, porque a veces se me olvidaban los nombres y me tomaba tiempo recordar qué hacer, pues. Ok, muy bien. Gracias, Santiago. Entonces, ¿está claro? Comience con el ejercicio de hacer una micro clase utilizando estas 7 categorías, así súper rápido. Un movimiento por categoría, dele. Vamos. Súper rápido. Tienen 1 minuto, vuelven 1 minuto. Muy bien, bueno, los demás ya pueden hacer el ejercicio y darse cuenta, ¿ok? Vamos a continuar. ¿O tiene alguien ya preparó? José, ¿tienes listo? ¿O no? Tengo dudas.
Todavía se oye mal el micrófono. No se te escucha nada. Le puedo consultar después. La consulto después con usted. Las dudas, la consulto después con usted. Muy bien. Después de haber tenido en cuenta, de haber tenido una buena posición, ¿qué más sigue? ¿Cómo dice Walter? Ya después de tener una buena posición, ¿qué sigue? Aprender a bloquear la parte defensiva. Muy bien. Imagínense dos columnas, ¿ok? No columnas vertebrales, sino dos columnas. La una que te dice aquí la postura o el stance, ¿verdad? ¿Se relaciona con qué regla de la defensa personal? Establecer la base, algo así. Bien. ¿Ven cómo se Equilibrio. la Sí, segunda, correcto. bloqueos? ¿Qué dice la segunda regla de la defensa personal? Con respecto a los bloqueos. Controla. La primera regla es establece tu base. Perdón, la segunda es mantener tu distancia. La tercera es controla, ejecuta, desarma. ¿Cómo se relacionan estas reglas de la defensa personal con este sistema de clasificación de los básicos? ¿Se pueden hacer la conexión? Sí, sí. Controla la posición. Lo primero es establecer la base que te dice ponte un stance. Aprende primero los stance porque tienes que tener la base. ¿Sí ven? La segunda es mantener la distancia. Entonces los bloqueos te sirven para generar distancia, tanto distancia corta como distancia larga. ¿Ok? Y los parries también que irían dentro de las diferentes distancias. Después también dice Basta. controla, ejecuta y desarma. Cuéntame. Y los hook maneuvers, o sea, las maniobras lo que harían dentro de ese aspecto también, generar distancias. Generar distancia. Amplificar la distancia. Entonces ahí está, controla, ejecuta, desarma. ¿Se dan cuenta? Cómo estas bases, tanto la parte científica o la teoría de las reglas versus la teoría de la categorización de los básicos o de la estructura del arte. ¿Se entiende? Pues siempre acuérdate de este principio. Tienes que ser capaz de relacionar cualquier parte del Kempo con otra parte del Kempo. Esa es una regla que debes aprenderla de memoria. No sé, tienes que aprenderla de la manera que tú quieras aprenderla, pero apréndela, ¿ok? Siempre debes ser capaz de relacionar o correlacionar cualquier parte del Kempo con otra parte del Kempo. ¿Se entiende? Entonces, si se va de los básicos, tengo que poder relacionarlos con los principios, con las reglas, con las analogies, con las, ¿cómo se llama esto? Con las analogías, ángulos, ¿se dan cuenta? Pues siempre tengo que poder correlacionar. Y ahí poder ser un buen kempoísta. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, después de que se categorizó en orden de prioridad, en orden lógico y progresista, pues ya tenemos un sistema. Y si se fijan, las técnicas de defensa personal cumplen con esto. Delay sword, atrapas y lo primero que haces es posicionarte. Generas distancia, controlas, ejecutas, desarmas. ¡Bah! ¿Se entiende? Está aplicando las técnicas. Alternative Maces, paso hacia atrás. Base, distancia. Controlas, ejecutas, desarmas. ¡Pum! Y así con cada una de las técnicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante poder relacionar esto con lo demás. Y después nos viene la clasificación por cinturones. Entonces tenemos, para no alargarnos mucho,
el sistema de cinturones que de hecho en nuestra organización la estamos recuperando porque normalmente ya no se utilizaba. Entonces vamos a ver el Bell Ranking Chart. ¿Lo tienen todos? ¿Qué sería esta página? Bien, es algo que ya no se utilizaba, pero yo vi la necesidad de reimplementarlo, porque antes sí se usaba, pero ahora lo vamos a reimplementar en un nuevo programa de grados, pero es como para que tengan una idea de que esa parte siempre se debe mantener, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el cinturón blanco, el cinturón amarilla con rayas naranjas, después viene el cinturón naranja y después viene el cinturón naranja con rayas púrpuras, y así va subiendo cada nivel. Entonces, dependiendo del tipo de programa que manejes de 16, 24 o 32 técnicas, va a implementarse en este sistema de grados, ¿ok? Acuérdense que los 3 programas de enseñanza son aprobados por el señor Parker, o fueron aprobados por el señor Parker, pero el oficial es el de 24 técnicas, porque está escrito en el Infinity Insight. Ese es el oficial. Pero también el señor Parker aprobó el de 16 y el de 36 como una fase experimental, que es muy interesante. ¿Ok? Vamos, que ya acabamos el libro. ¿Se aguantan 20 minutos más? ¿Se aguantan o no aguantan? Sí, muy bien. Vamos al capítulo 11, ya que nadie dijo no. Vamos a ver. Pues, Roberto, cuéntame. ¿por qué el señor Parker vio que había esa diferencia entre cinturones? Un cinturón verde podía ser más hábil o mejor que un cinturón marrón o negro. Él vio, ¿no es cierto?, eso. ¿Cómo logró cómo se lograría que todos hablemos del mismo idioma en el caso del país, del Ecuador? Yo veo, sin criticar, no soy nadie para criticar, que cuando veo a nivel de Guayaquil, veo que hacen mal, es decir, salen unos movimientos muy exagerados, más parece wushu, más parece kung fu, pero sin embargo tienen casi la misma categoría de cinturones. ¿Cómo se puede estandarizar o hablar todos el mismo idioma? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, el tema es las bases. Cuando se trabajan bien los fundamentos, se puede mejorar cualquier cosa. Cuando no se tengan bien los fundamentos, pues no vas a poder hacer mayor cosa. Pues cuando la persona conoce, comprende y maneja todos los fundamentos, cuando hablo de fundamentos, hablo del vocabulario Kempo. Cuando la persona domina el vocabulario Kempo, puede hablar Kempo. Mientras no hable el vocabulario Kempo, no va a poder hablar Kempo. Así de sencillo. Es como nosotros en Occidente básicamente casi tenemos la misma estructura de letras, ¿verdad? Unidas de una forma, una antes de otra, y se forma otro idioma. Pero todos tenemos el mismo abecedario. Habrá uno que diferencie con una letra o dos, pero básicamente todos tenemos el mismo abecedario. El orden y la pronunciación que se lo pone cambia. Lo mismo sucede en el American Kempo. Cuando la persona no entiende bien o no tiene buenas bases, pues se va a comenzar a distorsionar y va a comenzar a cometer ese tipo de errores. Y en el mismo español. Es como cuando dice sube para arriba y baja para abajo. Entra adentro y sale afuera. ¿Me explico? Entonces tienes ciertas formas de expresión y de hablar que no están mal porque se entienden, pero no es la forma correcta de hablar o escribir o expresarse, igual que la gramática. Entonces la gramática tiene mucho que ver en el sistema del American Kempo como en el lenguaje. Eso sería la forma de hacerlo. Entonces, si uno quiere mejorarlos, tiene que empezar desde las bases. Diego. Sí, y con respecto a este tema también se me vino a la mente,
por ejemplo, instructores o estudiantes directos de Parker tienen una interpretación diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ver a un Larry Tatum versus un Joe Palazzo. O sea, tienen el conocimiento, tienen las bases, pero tienen la forma de ejecutar diferentísima, ¿no? Entonces ve un Larry Tatum y entonces uno se inspira. Ve un Joe Palazzo también 10º dan y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Cómo así? ¿Y por qué hace así? Entonces, puede ser lo que está ahorita diciendo el máster, es eso también, ¿no? O sea, de la interpretación cada uno le da. Entonces, unos son más hábiles, otros explotan más, otros, en cambio, tienen la parte teórica o filosófica, no sé. Pero el conocimiento está ahí. Excelente, muy bien. ¿Se entiende? Ok, muy bien. Acuérdense de algo muy, muy importante también, que el conocimiento sirve cuando lo puedes aplicar o cuando el conocimiento es útil. Porque, por ejemplo, a mí, ¿de qué me sirve en el campo el chamanismo? Por ejemplo. No le voy a pasar las plantas para de quitarle el poder para que no me pegue tan duro, ¿ves? Entonces hay conocimiento que no es práctico ni utilizable. Porque depende del tiempo, la era, depende de muchas cosas. Pero en lo que hablamos, dense cuenta que no podemos tener un conocimiento que no sea funcional. Hay que ser un conocimiento funcional. Pues por eso es que el campo debe mantenerse inalterado en su esencia. Porque es muy útil. Señor Parker, ¿vieron cómo desarrolló el sistema? Se dan cuenta cómo fue creando. Aunque uno lo lee y parece fácil, ¿verdad? Pero ponte a hacerlo. Ponte a clasificarlo. Considerando que no las patadas al último porque es más fácil golpear con puños. Pero resulta que no es lo importante lanzar los puños. Lo importante es pararse bien. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas personas hacen artes marciales, pero lo hacen por imitación, pero no lo hacen por un sentido lógico. ¿Por qué después del bloqueo viene el parry? O sea, un inward block, puedo meter un inward parry, outward parry, ¿ves? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde y a qué horas? Eso es el conocimiento práctico. Por eso el señor Parker decía que lo analizaba. ¿Qué más hacía? Lo analiza, ¿qué más? Yo creo que se me fueron ya. Pone en práctica. En práctica, ¿qué más? Veía la lógica, revisaba, reevaluaba, reorganizaba para encontrar los elementos básicos y poderlos estandarizar. Entonces, cuando hablamos de un estándar, aquí está el estándar. ¿Para qué inventarte el agua tibia? Pero, Máster, una pregunta. Pero ahí viene la parte de ¿qué pasa cuando el instructor no tiene claro esto? Porque eso también hay que reconocer. Cuando el instructor también, o sea, llega un punto en el que puede ser que no te enseñe a hacer un arco y flecha. Y ahora, sí. Sí, O sí. un instructor no sabe lo que es un parry. Entonces dice, ¿y ahora? Entonces aquí vienen las deficiencias y lo que decía el doctor, empieza la degradación, ¿no? Entonces dice, pero ¿por qué en una ciudad se hace bien y en otra no? Y entonces, ¿por qué no se puede estandarizar? Pues obviamente aquí juegan muchas cosas, entre esas está esto también. El profesor tiene que reconocer que a veces no sabe. Bien, exactamente. Ahora les voy a dar un nuevo punto de vista para que piensen con este dato. Hay tantas diferencias porque el conocimiento que tienen no les dirige a la meta que tienen. ¿Cuál es tu meta como kempoísta? ¿A dónde quieres llegar como kempoísta? Entonces, dependiendo de eso, vas a ir investigando el conocimiento, vas a ir adquiriendo el conocimiento. Pero si no tienes una meta, pues simplemente estás viviendo el kempo al día a día. Es como las personas que tienen trabajos ocasionales, solo para salvar y comer el día.
Y mañana será otro día, será otra vez ver cómo como el día, en vez de planificar para comer todo el mes. ¿Me explico? Entonces, lo mismo sucede con los kempoístas. Los kempoístas que no tienen una meta clara a la cual llegar, pues simplemente van a aceptar cualquier cosa, van a hacer cualquier vaina y van a creer que están haciéndolo bien. ¿Ok? Pero por eso tienes que tener, el conocimiento tiene que llevarte hacia una meta. Si no, un estudiante, ¿para qué entra a la universidad? Para aprender a pegarse los tragos, para poder conseguir novia, esposo o esposa. ¿Para qué entras a la universidad? Calificarse y cualificarse. Exactamente. Entonces, para eso tenemos esto. Por eso el conocimiento es funcional, o el conocimiento va dependiendo y va de la mano de la meta que tenemos, ¿ok? Entonces, esa es la forma en la que un kempoísta puede mejorar y podemos ayudar a los otros kempoístas. Entonces, la pregunta es, ¿puede uno lograr mejor sus metas con este conocimiento y por medio de él o no? Tú como kempoísta, ¿puedes lograr tus metas por medio del conocimiento que estás adquiriendo hoy? ¿Y cuál sería la prueba? La prueba es lo que estaba pasando ahí en este instante. Estás aprendiendo los conocimientos y los estás pudiendo aplicar. Cuando analizas, cuando piensas, cuando observas, estás aplicando el conocimiento. Cuando te hace sentido y dices, ah, mira, Parker hizo esto, mira. Ah, no había entendido cómo había estructurado esto. ¿Ven? Entonces, eso es lo importante. Todo conocimiento debe llevarte hacia tu meta. En el caso de los kempoístas, pues, cada persona tiene su meta. Algunos queremos llegar a ser 10º Dan. Otros queremos ser igual o mejores que Larry. ¿Ves? Aunque suena bastante complejo, pero queremos hacer, es nuestra meta. Entonces, por eso estudiamos, por eso trabajamos y entrenamos para poder llegar a ese nivel. Y de paso, ayudar a otras personas a lograrlo. Porque si no, no tendría sentido. Yo me leo todito los Infinity Insights yo solito. Me quedo con el conocimiento. Yo puedo saber más. Y puedo jactarme de conocer más. Pero esa no es la idea, porque esa no es la esencia del Kempo. Porque la esencia del Kempo es enseñar. ¿Sabían eso? Si no estás enseñando Kempo, no estás haciendo Kempo. Pero para poder enseñar tienes que aprender bien. Si no vas a enseñar cualquier vaina y ahí sí, te jalamos de los pelos. Y te aplicamos 5-4 sin copa. ¿Ok? Bien, entonces, ¿preguntas hasta ahí? No, está bien. Ok. Pues vamos al último capítulo del día de hoy, que nos tomará 10 minutos nada más. Y con eso finalizaríamos. Bueno. Nos faltan 2 capítulos. Mejor dejémosle para la siguiente sesión. Sí, Para no saturarlos mucho. ¿Ok? perfecto. Bien, Sí. señores. Finish por hoy. Muy bien hecho. Gracias por participar. Cualquier duda, pregunta, por favor, déjenme saber con toda confianza.